Hola, ¿cómo están de nuevo? Le habla José Luis Rijo. Estamos aquí una vez más para poder hablar de herencia en Python. Esta es la clase número 18 y hoy estaremos hablando de herencia múltiple. Pido disculpas porque tenía unos cuantos días que no subía el contenido de estas clases, pero ya estamos aquí y vamos a empezar. La definición de herencia múltiple se da cuando una clase hija deriva los atributos y métodos de más de una clase. Basta con separar por coma a la hora de heredar en la clase hija. Veamos aquí un ejemplo de lo que es herencia múltiple. Solamente con nosotros en la clase que vamos a hacer la herencia, es decir, la clase derivada, solamente colocando el nombre de las clases a las cuales nosotros queremos heredar separada por coma, así nosotros heredamos. Ahora vamos a ir al Visual Studio Code para ver esto de manera práctica. Ok, mi gente, estamos aquí en Visual Studio Code. Yo creé una carpeta llamada herencia múltiple, en donde vamos a ir creando cada uno de nuestros archivos Python para nosotros poder hacer lo que son las herencias. En este video tutorial vamos a hacer algo muy interesante, que vamos a ir creando cada clase en un archivo Python y vamos a ir importando para así tener un código más limpio. Lo primero que vamos a hacer es crear el primer archivo, le vamos a llamar padre1.py, que es donde nosotros vamos a crear nuestra primera clase. Vamos a crear nuestra primera clase llamada class padre1 y aquí voy a definir mi control. Vamos a pasar parámetros, vamos a colocar aquí número 1, coma, número 2. Y luego, como nosotros sabemos, pass es para cuando tengamos un constructor. Pero esta vez vamos a crear nuestros atributos. Uno que va a ser igual, sucesivamente vamos a crear también nuestro atributo num2 y tenemos nuestra primera clase que solamente va a contener un constructor con dos valores que se le van a pasar, número 1 y número 2. Bien, ahora vamos a crear otro archivo, vamos a llamar padre2. Recuerden que les dije que vamos a utilizar lo que son la importación. Bien, por eso es que voy a crear de cada clase que yo vaya a crear, la voy a crear un archivo diferente y voy a ir importando en cada una de esas clases que yo necesite. Bien, entonces vamos acá, tenemos acá padre2 y vamos a crear asimismo otra clase cada padre2 y esta lo que va a contener va a ser una función a ser privada a saludar o saludo. Vamos a ponerle salud. Recordando que siempre tienen que colocar el self a cada función. Bien, entonces aquí esto lo que va a imprimir por pantalla es lo siguiente. Esto está y funciona. Lo que va a escribir ese mensaje. Entonces, esta clase padre2 solamente va a tener una función que va a devolver este mensaje. Sería bueno poner acá. Vamos a cambiar el nombre. No le vamos a poner salud. Vamos a ponerle a esta mensaje. Lo tenemos. Ahora vamos a crear otra clase, otro archivo Python para la siguiente clase. Vamos a ponerle a esta clase herencia. Es un término que yo utilizo para que las personas se pongan a trabajar. Hay una persona que no está trabajando, que está distraído, y yo le digo, vamos, arrecia. Entonces, este es el siguiente archivo, se llama arrecia. A esa clase le pondremos el nombre arrecia como nuestro object y luego acá vamos a definir un constructor de esta clase en underscore nuestro self y a esta le vamos a agregar un parámetro que se llame nombre punto y creamos nuestro atributo. Vamos a ponerle este name que va a ser igual a nombre. Bien, vamos a crearle a esta una función a llamar arreciando. Para arreciando no va a contener parámetros, sino que este va a imprimir por pantalla un mensaje que va a decir arrecia, deja el ñameo, dos puntos, y aquí voy a agregar variable name que está en el constructor. Bien, esta clase solamente vamos a tener un constructor y una función llamada arrecia. Vamos a crear otra clase llamada mensaje.py y tendrá una clase llamada mensajes project
aquí nuestro constructor. Le vamos a pasar un parámetro llamado mensaje. Self.mensaje nuevo a la mensaje. Ahí lo tenemos. Luego vamos a crear una función mensaje self, y aquí vamos a imprimir por pantalla un mensaje. Cual dirá mensaje enviado. Y aquí como referencia llamamos a la variable mensaje nuevo, que es nuestro atributo. Ok, mi gente, aquí tenemos en esta clase mensajes, tenemos un constructor y también tenemos una función llamada mensaje. Bien, ok, vamos a crear otra clase más, que esto vamos a ponerlo a otro nivel. Vamos a crear otra clase más. Vamos a crear una clase, vamos a crear un archivo acá para una clase que se llame aritmética. Vamos a ponerle tenemos ahí. Vamos a crear una clase llamar aritmético. Enter. Aquí, como siempre, vamos a crear nuestro constructor. Va a haber una diferencia entre herencia simple y herencias múltiples, que es que cuando nosotros estamos utilizando herencias múltiples, hay que hacer referencia al constructor de las clases que estamos heredando. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Okay, entonces vamos a crear aquí dos parámetros, uno que se llamará valor 1, valor 2. Los puntos, hacemos aquí nuestros atributos, nuestros atributos. Por 1, para valor número 1, que va a ser igual a valor 1. Self, valor 2, va a ser igual a valor 2. Tenemos nuestro constructor. Vamos a crear ahora una función multiplicación, el cual va a multiplicar los valores que se le pasen a esos atributos. Vamos a retornar aquí, vamos a utilizar un return, referencia a nuestro atributo valor 1 de tal cosa asterisco, referencia nuevamente a nuestro valor num2, y ahí se está realizando una multiplicación. Bueno, aquí tenemos ya nuestra siguiente clase que se llama aritmética. Ahora, mi gente, vamos a crear un archivo. Vamos a ponerle hijo.py. Eso para que sepamos que estamos teniendo una clase que es la que va a heredar de todas estas que están aquí. La clase hijo que está aquí. Noten que para yo poder ahora heredar de las siguientes clases, tengo que hacer una importación. Es decir, debo de importar los archivos, es decir, las clases que están en cada uno de estos archivos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Así. Utilizar la palabra reservada from y colocamos el nombre del archivo al cual queremos heredar. Mírenlo ahí, padre 1. Luego ponemos import y luego le colocamos asterisco. Asterisco lo que quiere decir es que vamos a importar todo lo que tenga el archivo padre 1. De igual manera, vamos a importar los demás. Padre 2, ahí, import asterisco. Bien, vamos a seguir de los demás como from, ahí, import arrecia, import asterisco. Luego from matemáticas, import asterisco. Locura que estamos creando. Ok, aquí tenemos ya la padre 1, padre 2, mensaje, arrecia, y tenemos matemáticas. Están todas las clases. Entonces vamos ahora a crear una clase que se va a llamar clase hija score derivada. Entienda que es una clase hija o derivada, y que esta va a heredar de padre 1. Miren cómo sale automáticamente, coma, padre 2, coma, mensaje, coma, arrecia, coma, matemática, aritmético es aritmético, 2 puntos, y ahí ya estamos heredando de todas las clases que están de manera independiente en cada uno de esos archivos que vemos ahí.
Luego, aquí, mi gente, tenemos que hacer algo muy interesante. Recuerden que cada clase tiene su constructor. Entonces, ¿qué pasa? Al yo heredar de cada una de esas clases padres, la hija también tiene que hacer algo dentro de su constructor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el constructor de nuestra clase hija. Pero ¿qué pasa con esto? Esta parte de los parámetros que ella pueda tener, también tiene que involucrar los parámetros que tienen las demás clases. Voy a colocar aquí num1. Si ustedes recuerdan que ahorita en una de las clases, clase padre 1, utilizamos atributos o los parámetros num1 y num2. Luego voy a hacer referencia a otro que se llama mensaje. Creo que está aquí. Vamos a ver. Miren acá. Hace mensaje. Allá. Entonces tenemos ese atributo también. Ese parámetro, perdón. Mensaje. También tenemos que colocar valor num1, valor num2. También tenemos otro que se llama nombre. Vamos identificándolo cada uno de ellos. Ya identificamos el de padre 1. Vimos también el de la clase mensaje. Vamos a identificar dónde están estos dos y el del nombre. Eso lo vimos. Ese es un constructor vacío por defecto. Mensaje, miren ahí no lo tenemos. El arrecia tiene el nombre, que es este. Está aquí, y el de matemática tiene el valor 1 y valor 2. Vamos a colocárselo así mismo para no confundirnos, porque recuerden que a lo que nos pusimos el valor num fueron a, nosotros aquí estamos pasando es, lo tenemos, le damos aquí 2 puntos, enter. Ok, noten que ahí tenemos los parámetros, pero son los parámetros que tienen las clases a las cuales nosotros vamos a heredar. Ahora tenemos que hacer algo importante, que es hacer referencia al nombre de la clase junto al constructor de ella. Vemos dentro de paréntesis y noten que automáticamente aquí nos va a aparecer los atributos de eso, cada uno de ellos. Entonces colocamos aquí num1, lo ahí como sale en el self, olvidar el self, num1, num2. Ahí tenemos ya nuestra primera. Luego tenemos que hacer referencia padre 2. Recuerden que padre 2 tiene un constructor vacío, por lo que solamente le hacemos referencia al self y ahí ya está listo esa clase. Luego hacemos referencia a mensaje.init, el constructor de mensaje, y noten acá donde nos está especificando que debemos de pasarle el parámetro de mírenlo ahí, lo tenemos. Luego vamos a hacer referencia a aritmético.init, de paréntesis, nuestro self, y luego nos va a pedir lo que es el valor 1 y el valor 2. Nosotros le pasamos algo muy importante, es valor 1, se nos olvidó algo acá arriba. Recuerden que acá es valor 1 aquí y aquí valor 2, porque lo que estamos haciendo de una forma indirecta, lo que estamos haciendo es que estos parámetros que están aquí se le están pasando al constructor de la clase que se hereda. En que aquí nosotros heredamos, tenemos el constructor de esta clase hija derivada, y los parámetros que yo le estoy pasando a la clase hija son los que se están enviando a la clase padre que estamos heredando. Bien, aquí colocamos valor 1, ahí, valor 2. Luego nos falta otra clase que es arrecia. Y arrecia tiene nombre. Nosotros le pusimos de que nombre 2. Vamos a cambiar eso. Vamos a ponerle nombre. Y aquí arriba. Porque ahorita me confundí cuando estaba poniendo. Ahí ya lo tenemos. Ok, mi gente. Ya ahí tenemos creado el constructor de nuestra clase hija. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Bueno, vamos a crearle a esta clase una pequeña función. Yo sé que se está viendo como medio complicado, pero si usted me está siguiendo, lo tiene que ir comprendiendo poco a poco. Nuestro self, y aquí, mi gente, lo que vamos a hacer es algo bien fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir return self.num1 más self.num2. Bien, noten de que yo puedo hacer uso ya de num1 y num2 desde mi clase hija derivada. Ok, mi gente, ahí tenemos ya nuestra clase hija, heredando todo eso. Noten que tenemos un conjunto de archivos Python con diferentes tipos de clases. Bien,
y que aquí estamos importando todas esas clases y luego estamos haciendo una herencia múltiple. Ahora lo que nos corresponde es crear otro archivo para poder ejecutar el programa. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que para nosotros poder ejecutar o visualizar ciertos atributos o métodos de una clase, tenemos que hacer instancia de ella. Bien, entonces vamos a crear un archivo que se va a llamar ejecutar.py. Ese ejecutar herencia.py, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear las entradas necesarias. Recuerden que a la hora que vayamos a hacer la instancia, nos va a pedir unos argumentos para los parámetros que ya hemos definido. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pero lo primero que vamos a hacer es importar from, ahí, hijo, import asterisco. ¿Para qué eso? Para nosotros poder importar clase hija de la clase que nosotros vamos a hacer la instancia. Vamos a crear una instancia de esta clase y de esta clase ya vamos a poder tener acceso a todas las clases a cual él hereda. Ok, estaba diciendo que tenemos que crear las entradas necesarias para la instancia. Entonces vamos a crear acá un par de variables. Vamos a crear una n1, va a ser igual, eso para los números. Vamos a decir import. Vamos a colocar aquí, ingresa el número, punto espacio. Voy a reutilizar acá esta línea, colocar aquí número 2 y aquí le vamos a decir segundo número. Tenemos esa de entrada de los dos números de la clase padre 1. Vamos a crear otra clase, se va a llamar 8. Ahora vamos a crear una variable nombre, el nombre 1 va a ser igual, input, ingrese su nombre. Vamos a crear también P1, que son para los valores, input, valor 1. De igual manera, voy a reutilizar esta línea de código para el valor 2. Yo aquí y cambiamos aquí. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Vamos a ver algo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 6 y aquí tenemos 5 entradas. Pero tranquilo, recuerden que en instancia uno puede pasar valores directamente. Ok, ya tenemos las entradas. Luego, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Crear la instancia. Decimos, vamos a poner a este objeto, poner así mismo. Sí, objeto múltiple. Objeto múltiple. Que va a ser igual a, tenlo ahí, hija derivada. Y noten cómo automáticamente el constructor nos indica lo que debemos pasarle. Miren, una vez más, mírenlo ahí. Y nos está pidiendo, el primero es el num1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le pasamos aquí a n1. Que lo creamos ahí. Luego nos pide el número 2, le pasamos el número coma. Luego nos pide el mensaje. Entonces, el mensaje que nosotros vamos a colocar va a ser el siguiente. Acá y decimos bienvenido. Vamos a poner acá un espacio que cuando la variable, la función se ejecute, no aparezca pegada. Toma. Luego nos dice el valor 1. Aquí entonces nosotros le pasamos B. Luego nos va a pedir el valor 2, B2. Y luego nos va a pedir el nombre. Entonces le pasamos aquí la variable nombre 1, que fue la que pusimos ahí. Y ya tenemos nuestro objeto de la clase derivada. Nítido. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer uso de ese objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un print para poder. Bueno, vamos a crear un print. Vamos a crear un print pal. Vamos a decir el resultado de la suma es dos puntos espacio. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle el objeto múltiple. Punto. Ahora vamos a crear un print, el cual vamos a poner un formato para que pueda recibir nuestras variables. Y vamos a decir el resultado de la suma es punto espacio, juego de llaves. Aquí hacemos referencia a nuestro objeto, mírenlo acá, punto, y buscamos suma. Recuerden que dentro de nuestra clase hija tenemos una función que se llama suma, que está haciendo referencia a los atributos de la clase padre pura, señores. Ok, ahí tenemos nuestro primer print para presentar por pantalla ciertos resultados. Luego vamos a llamar a nuestro objeto múltiple y vamos a decir mensaje, y ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos acá múltiple y noten que tenemos aquí también entre nuestro objeto y llamamos arreciando, indica lo que la función indica. También vamos a crear otro print. Este print dirá la multiplicación es.
dos puntos, espacio. Aquí agregamos nuestro objeto múltiple, punto, multiplicación, nuestro paréntesis, y ahí lo tenemos. Ya ahí estamos haciendo uso de todo lo que compone esta estructuración de herencia múltiple. Ahora lo que hay que hacer es ejecutar el programa para ver si no hay ningún tipo de error. Vamos a ver, vamos allá. Ok, miren cómo automáticamente el programa nos está indicando, ingresa el primer número. Le decimos, vamos a suponer 34, enter. Ingresa el segundo número, tenemos 45, le damos enter. Luego nos dice, ingrese su nombre, le vamos a poner aquí José, doy enter. Luego nos está pidiendo el valor 1, tenemos de valor 1, 22. Luego le ponemos 55. Le damos enter y noten ahora cómo él nos despliega todos los resultados que nosotros leímos pasar. Ejemplo, miren acá, nos pasó el resultado de la suma, nos envió acá un mensaje enviado que dice bienvenido, venlo acá, este que está aquí. Esto está excelente y funcional. Arrecia, deja el ñameo o cerrijo. Noten acá que mandó el mensaje concatenado con el valor que yo le pasé. Y aquí nos está devolviendo la multiplicación que nosotros colocamos, que fue 22 por 55. Bueno, mi gente, espero de que realmente le haya gustado este video. Creo que es muy interesante lo que es orientado a objetos con relación a la herencia. Y noten qué limpio se ve el código, que no es lo mismo de yo tener un único archivo y tener toda esa codificación, imagínense, pero aquí la tenemos ya organizada. Nada, mi gente, para que este video no se alargue más, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.